cosa, ¿verdad?, negativa. Así que en esta mañana le tenemos unas herramientas para que nuestra vida pues logre ser una vida a prueba de seducciones. Y el versículo principal, como les dije, se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. ¿Alguien me lo podría leer? Vaya, puede. Gracias. La palabra de Dios dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que nos llama, el cual también lo hará. Amén. Qué poderoso, ¿no? Eso es uno de los versículos, ¿verdad?, más contundentes, que habla del poder de Dios. Número uno, de la responsabilidad que Dios nos pone en nuestras manos de obedecerlo en todas estas cosas. Y número dos, del poder de Dios para hacer en nosotros todas estas cosas. Pero fíjense que ese versículo, ¿verdad?, esos pasajes muestran una combinación de ambas partes. Muestran una combinación de la responsabilidad del creyente para con Dios de obedecerlo, y muestran entonces la otra parte, que es la omnipotencia del Señor para obrar en nosotros todas estas cosas. De manera que no hay espacio en nuestra mente para echarle la culpa a Dios si no logramos alcanzar este objetivo, ¿eh? Aunque usted no lo crea, hay personas que piensan así. Yo me he dado con personas, ¿verdad?, hablando, que todo se lo echan a la responsabilidad de su propia vida, se la echan toda por completo al Señor. Y el problema es cuando usan al Señor como excusa para ser negligentes. Este pasaje de las Escrituras debemos nosotros escribirlo en una tarjeta y comenzar a memorizarlo lo más pronto que podamos, porque estos pasajes así nos ayudan a recordarnos lo que tenemos que hacer como creyentes a diario en nuestra vida. Somos tentados casi todos los días, ¿no? Yo diría todos los días. Y tenemos que tener bien claro en nuestra mente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento de prueba. Permitamos que Dios escriba este pasaje de las Escrituras como un marcador permanente en nuestro corazón. Luego, si nuestros barcos se alejan de su ruta y nos encontramos en un océano de vulnerabilidad, estos versículos servirán como un faro para guiarnos de nuevo a un puerto seguro. Amén. Miren, vamos a ampliar un poquito más el alcance de este versículo, de este capítulo, observando los versículos del 1, o sea, de 1 Tesalonicenses, del versículo 16 al 25. Un poquito más atrás, ¿verdad?, de lo que leímos. Ahorita leímos el 5, 23 y 24. Ahora vamos a leer el mismo 5 desde el 16. Porque aquí encontraremos uno de los segmentos más concentrados de las Escrituras en todo el Nuevo Testamento, que describe exactamente lo que cada uno de nosotros estamos buscando en este momento, en este estudio, y lo que estamos buscando es cómo ser un creyente a prueba de seducción. Al leer los versículos que nos vamos a leer, ¿verdad?, a continuación, debemos nosotros trazar más bien un círculo según vamos leyendo alrededor de las palabras o de las frases que describen de cómo convertirnos en un creyente a prueba de seducción. Mire, vamos a hacer ese ejercicio. A medida que vamos leyendo, vamos a coger nuestro lápiz o nuestro bolígrafo y vamos a trazarle un círculo a esa frase o a esa palabra que nos damos cuenta que nos ayudan a convertirnos en un creyente a prueba de seducción. Vamos a leerlo. Yo tengo una versión diferente. Si alguien me pudiera ayudar con una versión Reina Valera, me lo pudiera ir leyendo para que todos seamos en la misma versión y podamos entenderlo. Del 16 al 25. Déjame ver para una versión hasta el 25. Eso mismo, sí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no
toda especie de mal, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Amén. Puedes dejarlo por ahí si quieres, para que lo voy a seguir usando la gente. Hicieron el ejercicio. Circularon, como les dije, las frases o las palabras que describen formas de nosotros convertirnos en unos creyentes a prueba de seducción. Lo hicieron, lo intentaron. ¿Cómo es? Ajá. 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 Muy bien, hasta ahí va bien. Solamente faltó una, que es la que dice: no menospreciéis las profecías. Está bien, eso está entre medio de apagar el espíritu y de examinarlo todo. Entre medio esos dos. Sí. ¿Vieron? ¿Vieron qué fácil? Una persona de aquí entre nosotros lo hizo. Usted puede hacerlo también en sus casas y aquí también. Son herramientas, porque fíjense que todas estas cosas están mencionadas antes del versículo que leímos al comienzo del estudio, que fue el 23 y 24. Es decir, todas estas cosas que acabamos de leer es un resumen, ¿verdad?, de lo que necesitamos hacer para poder entonces ser santificados por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, siempre tenemos claro en nuestra mente que si logramos hacer esto, es producto de la benignidad de Dios y de la fidelidad de Dios que hace estas cosas en nosotros, ¿verdad? El creyente nunca se jacta de un logro. Cuando el creyente logra vencer una práctica pecaminosa que ha tenido por mucho tiempo y ha estado luchando, y ya esa práctica pecaminosa no ejerce dominio más sobre él, el creyente no se jacta de eso. El creyente reconoce que esa victoria que tuvo sobre el pecado la tuvo porque fiel fue Dios que lo llamó y que también hizo que él fuera santificado, esa persona, por completo, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y fuera guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vemos? O sea, no hay por qué jactarnos de cuando vencemos, ¿verdad? Cualquier cosa que sea negativa en nuestra vida. Estad siempre gozosos en vuestra fe. Orad sin cesar, orando con perseverancia. En otras palabras, dad gracias a Dios en todo, sin importar cuáles sean las circunstancias. Sed agradecidos y dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, que estáis en Cristo Jesús, el revelador y el mediador de esa voluntad. No apaguéis, en otras palabras, no suprimáis o no dejéis al lado al Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. En otras palabras, está queriendo decir: no subestimes las revelaciones proféticas, ni desdeñéis la instrucción, la enseñanza, la exhortación o las advertencias inspiradas. Examinadlo todo, hasta que podáis reconocer lo bueno. Eso es lo que está diciendo el versículo: examinadlo todo. Hasta que podamos discernir. En esto que estoy tratando de discernir, tengo que ver cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Eso es examinarlo todo. Absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, aléjense del mal. De toda especie, de manera que no queda duda en nuestra mente. Chismes, murmuraciones, envidias, pleitos, celos, pasiones desordenadas, hábitos pecaminosos, conversaciones que no tienen ningún fin productivo.
contiendas, ira, de todo lo que sabemos, ¿verdad? Que no es correcto. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En otras palabras, nos separa de cosas profanas. Sed puros y consagrados por completo a Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este caso hablando del Mesías. Fiel es el que os llama, y asimismo el que os llama, Él también hará en vosotros todo esto. Él cumplirá su llamado, santificándonos y guardándonos. Y termina diciendo, hermanos, orad por nosotros. Una descripción concisa de un cristiano a prueba de seducción. Estos pasajes de las Escrituras proporcionan un retrato de lo que es una vida a prueba de seducción. Vamos a considerar cada elemento de esta descripción. Un cristiano a prueba de seducción, número 1, es feliz con su fe. Número 2, se abstiene del mal. Número 3, es incesante en la oración. Número 4, es agradecido y da gracias. Y número 5, no apaga el espíritu. Lo repetiré. Un creyente a prueba de seducción es un creyente feliz en su fe. Es un creyente que se abstiene del mal. Es un creyente incesante en la oración. Es un creyente agradecido y da gracias a Dios por todo. Y es un creyente que no apaga al espíritu. Tesalonicenses 5:16. El primer versículo que leímos. Dice, estad siempre gozosos. Miren, el apóstol Pablo parece decir, ¿verdad? En este versículo, por lo que más ustedes quieran, sean felices en su fe. Ese es un motivo por el cual ustedes tienen la fe. Para ser felices, para disfrutarse la vida cristiana. A veces estamos mucho tiempo pensando en los no que la Escritura proporciona. Y es verdad, estos no están ahí, ¿sabes? Me refiero con decir los no a no hagas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no pienses lo otro. Y a veces esos no como que intentan ahogar, ¿verdad?, nuestra mente y nuestros pensamientos y decimos, qué difícil es esto. Pero es que, ¿qué pasa? La vida de fe en el Evangelio de Cristo es una fe que Dios te permite gozarte, ser feliz en medio de todo el proceso. Y eso, ese mismo gozo del Señor te va a ayudar para que entonces esas cosas que antes veías como unas cargas, las comiences a ver como cosas livianas, porque realmente son livianas. Realmente son livianas cuando estamos enfocados en Cristo. Cuando estamos desenfocados de Cristo y enfocados en cualquier otra cosa, entonces esas cargas las comenzamos a sentir pesadas y como que nos hunden, y como que nos arrancamos, ¿verdad? Y no pisamos al frente. Pero cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, vamos a ser diligentes. Vamos a ser diligentes en la oración, vamos a ser diligentes absteniéndonos del mal, vamos a ser diligentes siendo agradecidos a Dios por todo y siendo diligentes en no pagar al espíritu. Y estas son las herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos sentir esa carga como liviana. El mismo Jesucristo dijo, ligera es mi carga. Ligera es mi carga. ¿Sabes? Tenemos que sacarnos todas esas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? O que en algún momento dado nos han servido de peso en nuestro bulto de la vida, ¿verdad? Para poder entender y poder hacer lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Aprovechemos esta oportunidad para exponer otro buen ejemplo de una doctrina de demonios. Muchos de nosotros creemos que somos inmaduros si deseamos que la vida cristiana no sea solamente como una saludable taza de cereal, sino también deliciosa como un batido de chocolate. En otras palabras, a veces pensamos que la vida cristiana no puede ser una vida tan buena. Pensamos que todo es
reglas, aquí, esas presiones, ¿entiendes? Y aunque sí, esas presiones están, esa manera de vivir es estrecha, ¿verdad? El mismo Cristo lo dijo, angosto es el camino que nos lleva al cielo. O sea, es un camino, pues, obviamente que no hay muchas opciones. Literalmente es una sola opción. Es obedecer a Cristo. Y ya. ¿Ves? Pero lo que estamos queriendo decir es que en ese caminar de obediencia a Cristo, Dios ha provisto un medio para que lo hagamos de la manera más contenta y más feliz posible. Acuérdense que estamos hablando acerca de estar feliz. ¿Sabes? Debemos estar siempre gozosos. Ese es el versículo que estamos hablando. Esa voz en nuestros oídos nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Nosotros tenemos permiso bíblico para estar feliz con nuestra fe. Tenemos permiso. Y si no somos felices con nuestra fe, tenga entonces usted la siguiente pregunta en consideración. ¿Por qué no es feliz usted con su fe? ¿Por qué no logra encontrar esa satisfacción en la vida cristiana que Dios promete? Hágase la pregunta si usted no está experimentando en estos momentos una vida feliz con Cristo. Cristo era feliz. Nuestro ejemplo es Él, ¿verdad? Cristo era feliz. Cristo era el alma de las fiestas, como decían por ahí. Él llegaba a los lugares, Él siempre buscaba relacionarse con los niños, Él siempre buscaba alegrar. Mira, tú sabes, bueno, ver la película The Passion of Christ. Y es bien impresionante porque tenemos en la mente una idea específica de cómo Dios fue en la tierra, hablando de Cristo, ¿verdad? Tenemos algo aquí metido entre ceja y ceja. Y cuando vemos otra cosa que no es ese modelo que tenemos aquí, decimos como que nos choca. Pero eso no es lo que yo pienso al respecto. O sea, lo veo diferente. Y muchas veces estas películas nos ayudan porque nos abren el entendimiento y podemos ver a un Jesús sonriente, un Jesús que no había espacio para estar amargado en su vida, ¿verdad? Y a veces nosotros nos encontramos viviendo una vida tan serio. No, esto así se hace correctamente de esta forma. Y está bien, las cosas tenemos que hacerlo de excelencia, ¿verdad? Lo mejor posible, porque es para Dios. Pero en medio de todo ese proceso de hacer las cosas bien, tenemos que tener espacio para disfrutarnos lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Sí. Passion of Christ, lo que estaba diciendo, la película. Cuando Jesús está en esa primera boda que aparece relatada en la Biblia, donde multiplica el agua en vino, en la película nos presenta que María ya sabía del poder de su hijo, de las cosas, de los milagros que hacía, la mamá de él en la película, ¿verdad? Y cuando se acaba el vino, ella se entera. Y Jesús está por ahí, por cualquier parte de la boda. Entonces ella va donde Jesús, calladita la boca, porque Jesús le había dicho que nadie se entere todavía de que yo hago estas cosas, ¿entiendes? Entonces ella va calladita la boca y le dice a Jesús, haz una de esas cosas que tú sabes hacer. Pues acabó el vino, chicos. Y entonces él viene y la mira, como que bien atento, y pega a sonreírse y le dice a la mamá, chica, te pongas a decir eso duro, que te van a oír. ¿Entiendes? En medio de todo se ve la alegría que se transmite de su persona. Entonces, pues, se mete él, que ha ido a la boca, ¿verdad? Con estas personas en la película, levantan los cántaros. Simplemente le da instrucciones a la gente y la gente comienza a obedecerlo. Y es que en la obediencia a Cristo nosotros vamos a experimentar su poder. Amén. Y entonces la gente comienza a obedecerlo y comienzan a sacar con los cántaros el agua de un sitio y poniéndola en otro. Y a medida que van tirando el agua en el odre nuevo, el agua que va cayendo la ven agua, pero al mismo tiempo se va convirtiendo en vino. Todo el mundo está viendo, todos los que están allí están comenzando a ver que el agua se cambia de color, o sea, literalmente cambió de agua a ser vino. Y eso estaba allí riéndose. Tenemos en la mente un Dios así, entoronado, ¿sabes? Serio, así. Que no hay espacio para la felicidad y para la sonrisa y para la vida así enérgica, ¿entiendes?
que está ahí, haz esto, haz lo otro, y esperando que fallemos, para cuando fallemos coger el látigo. No, nada de eso. Esa es la imagen que tenemos en nuestra mente de la tiranía terrenal. Eso es lo que existe en este mundo. Tenemos jefes así. ¿Cuántos de ustedes han tenido jefes, verdad, en sus trabajos así? Que les tiran instrucciones y a la primera que usted hace, ¿sabe? Algunos de ustedes puede ser que hayan tenido tal vez novios en el pasado, o novias así, o parejas así, los que son divorciados. Yo no sé, yo no conozco aquí a mucha gente de su vida pasada. En el tema que yo di hace como 3 domingos atrás, decía que nosotros tendemos a hacernos una imagen de Dios conforme a nuestra naturaleza. Nosotros visualizamos a Dios como nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestra fortaleza, con nuestros caprichos, y queremos que Dios sea como a nosotros nos gusta. Y pedimos a Dios y le exigimos a Dios prácticamente que Él haga las cosas como nosotros creemos que es bueno para nosotros. Y nos olvidamos que Dios es todopoderoso, que Dios conoce nuestros corazones, que Dios sabe lo que hay en cada uno y sabe sobre todo lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros estamos prácticamente acostumbrados a visualizar a Dios como uno más de nosotros. Amén. Miren, eso lo hacemos sin darnos cuenta, inconscientemente. Aunque sepamos intelectualmente que Cristo no era así, a veces a mí me ha pasado. En un momento de mi vida yo llegué a imaginarme esa visión acerca de Dios, ¿verdad? Y eso es un problema porque nos estamos haciendo en nuestra mente inconscientemente una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, sin darnos cuenta, estamos llegando a la creación de un Dios nuevo en nuestra vida, y eso es idolatría. Inconscientemente, ¿sabes? No hay que postrarse ante una imagen como los católicos para ser un idólatra. No hay que llegar a eso. Podemos ser idólatras tan solo con estas cosas que la hermana Maya acaba de mencionar, lo que les acabo de contar, sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El Señor trae revelación en nuestra vida para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, para que salgamos de allí y volvamos entonces a pensar en el Dios de las Escrituras, en cómo es Él, esa imagen, tenerla bien clara en nuestra mente para que podamos rendirle culto a Él como Él merece. Amén. Podamos adorar al Dios de verdad, no al Dios inventado en nuestra mente. Y nos suele suceder eso que ella dice, mucho, 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 aún siendo nosotros creyentes. Miren, yo pensé que estaba diciendo algo, mami. La característica de la felicidad en el cristiano a prueba de seducción está vinculada con otro elemento de esta lista que mencionamos del 16 en adelante. Y es el elemento de abstenernos del mal. En el capítulo 5 del mismo libro, Tesalonicenses, versículo 22. Primera Tesalonicenses 5:22, donde dice: absteneos de toda especie de mal. Nada, nada, nada en esta vida lo hará usted más feliz que una relación vibrante con Jesucristo. Nada, porque usted fue diseñado para eso. Usted fue diseñado por el diseñador inteligente para relacionarse con Él. Si usted no lo hace, usted va a experimentar infelicidad. Si usted comienza a caminar conforme a lo que el diseñador inteligente tenía en mente cuando lo diseñó a usted, entonces usted va a experimentar una felicidad genuina que no puede ser comparada con ninguna otra felicidad que esta vida temporera ofrezca. En otras palabras, cuando nosotros estamos aquí relacionándonos con nuestros padres biológicos, y nuestros padres somos pequeños, nos dan unas instrucciones y obedecemos la instrucción, ¿qué sentimos? ¿Acaso no sentimos satisfacción por haber obedecido a nuestros padres terrenales? Pero cuando lo desobedecemos a nuestros padres terrenales y experimentamos entonces la repercusión de la desobediencia, ¿nos sentimos satisfechos o nos sentimos entonces
frustrados porque no pudimos lograr el objetivo que se nos encomendó. De la misma forma sucede en el mundo espiritual en cuanto a nuestra relación con Cristo. Cuando obedecemos y vivimos en obediencia a Cristo, nos sentimos felices. Es algo que no se puede explicar, porque el gozo que Dios da es mucho superior a cualquier gozo que pueda existir en esta tierra. Es un gozo tan y tan distinto que tú puedes estar en el medio de la crisis más horrible de tu vida y a pesar de que sí te duela y sí llores y sí pases tragos amargos, en medio de todo eso hay una chispa en tu interior producida por Dios que no permite que tú caigas más hondo, sino que cada vez te da ese aliento de esperanza en medio de cualquier situación. Y ese es el gozo que produce solamente el Señor. Entonces Dios nos da el poder a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, a los que hemos sido adoptados por medio de Cristo, para abstenernos del mal, al ser felices en nuestra fe. Muchas otras cosas pueden añadir felicidad a nuestra vida, pero dejan de ser tóxicas y son hechas seguras para los creyentes cuando su primera fuente de felicidad es la fe en Jesucristo. Sin gozo en Cristo, cualquier otra fuente de gozo puede convertirse en una herramienta para la seducción. Es pasajera y puede convertirse en una herramienta para hacernos caer en desobediencia, en cualquier ámbito de la desobediencia. El motivo por el cual somos tan golpeados por el no es porque nunca hemos llenado nuestra vida con el sí. Por cierto, hay un no respecto a abstenernos del mal. Es lo que le digo, el camino es estrecho. Y ciertamente hay unos límites que Dios trazó para nuestra vida, claro que sí. Pero no estaríamos tan cerca de ser tentados si estuviéramos gozosos en nuestra fe, regocijándonos y con corazones felices. Tenemos un Dios del sí, que dice no solo ante cosas que no son dignas de sus hijos. O sea, las cosas que Él nos dice no, son cosas que verdaderamente nos van a hacer daño a nosotros. Y tenemos que verlo así, porque así es. Los mandamientos. Les dije hace un tiempo atrás que los mandamientos redundan en dos cosas. Todos los mandamientos de Dios en la Escritura, de Génesis y Apocalipsis, no tan solo los 10 de Éxodo, sino cuando el pastor nos ha enseñado que cuando termina una palabra en D, un verbo en D, mandad, ¿verdad? Orad, corred, un ejemplo, son órdenes, son mandatos de Dios. Y todos estos mandatos de Cristo y de Dios en la Escritura tienen dos fines solamente. Digo, lo que podemos nosotros en nuestro entendimiento humano limitado podemos ver con mayor rapidez. Número uno, glorificar a nuestro Padre. Número dos, nuestro bien. Dice, no matarás. Pregunta, si yo mato y la policía me coge, ¿a dónde voy? Para la cárcel. Entonces, si yo no mato, ¿en qué redunda eso? En un comportamiento digno de dar gloria a nuestro Padre y en mi propio bien, porque no me pasa entonces ninguna mala consecuencia. Tan sencillo como eso. Así son todos los no de Dios para la vida cristiana. Así son buenos. Los no de Dios para nosotros son buenos y producen bien. Cuando desobedecemos produce entonces lo contrario, produce mal. No, esto es exactamente lo que Dios quiere que sea una realidad para usted, para ti y para mí. Luego de su anotación, tenemos que nosotros advertir que, ¿cómo les digo? Además de que debemos ser felices en nuestra fe y debemos de abstenernos del mal, también es una característica del cristiano protegido de la seducción el ser incesante en la oración. Ahí lo dije bien, gracias a Dios. Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Al decir orad sin cesar, Pablo no tenía en mente
no tenía en mente, lo vas a repetir, no tenía en mente fórmulas repetitivas de oración y aburridas. Él estaba hablando de una línea continua de comunicación con Dios durante todo el día. Yo he caído en eso que dice ahí, de meterme en la cabeza de que la oración es una fórmula repetitiva de lo mismo. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, ayúdanos, bendícenos, perdona mis pecados, guárdame, Señor. Entonces, creemos que la oración es eso. Creemos que, sí, eso está bien, eso no está mal, pero creemos que eso es lo que tenemos que hacer durante todo el día cuando la Biblia nos dice a nosotros orar sin cesar. Eso está bien, pero eso no es todo. Lo que está queriendo decir es que durante el día usted vaya hablando con su Creador y no pierda ese hilo de comunicación con Él. Y para usted hablar con Él, usted no tiene que irse a sola, ¿verdad? Usted puede hacerlo. De hecho, es necesario que lo hagamos también a diario, que nos vayamos a solas, porque Cristo lo hacía, se iba a solas para hablar con el Padre. Pero si por alguna razón u otra, ¿verdad? Por ejemplo, estamos trabajando en el trabajo, yo trabajo fuera, ¿verdad? Y en ese momento no debe ser un obstáculo para mi comunicación con mi Creador, ¿sabes? Sino que en ese momento yo puedo también seguir hablando con Él mientras estoy fregando allí en Subway, con la manguerita y con la esponja. No hay obstáculos. Yo tengo que mantener esa línea estrecha de comunicación con Él. Y en medio de mi hablar y presentarle mis situaciones y hablar con Él como cualquier amigo, ¿sabes? Cometemos un error cuando solamente vamos a donde Él cuando necesitamos a Él que nos resuelva algún problema. Para pedir. Está bien que pidamos. Pero una relación entre matrimonio. Mikey, ¿siempre tú le pides las cosas a Dios? ¿Cada vez que tú le hablas para pedirle cosas? No, igual, pero todas las veces que tú le hablas a Mikey, ¿le pides algo? ¿Verdad que no? ¿Qué hacen? ¿Se cuentan las experiencias vividas? Ok, Dios lo sabe lo que tú viviste en el día de hoy, pero no hay problema en que tú se lo cuentes. De hecho, esa es la omnipotencia de Dios, que a pesar de que Él sabe lo que tú hiciste y de que tú sabes que Él sabe lo que tú hiciste, Él desea ardientemente que tú le hables. Amén. Como lo que se supone que Él es, nuestro amigo. Entonces, de eso es lo que Pablo está hablando. Cuando dice orar sin cesar. Pablo no pretende que estemos, que la gente que recibe su palabra esté 24 horas orando sin cesar en un lugar específico, sin moverse de allí, porque la gente tiene que trabajar. La gente tiene que ganarse el dinero para poder comer. La gente tiene que, el hombre de la casa tiene que mantener a su familia y a su esposa. ¿Sabes? Vemos entonces claramente que Pablo no pretendía esa clase de oración, sino esa estrecha comunicación de línea continua con Dios durante todo el día. A nosotros se nos hace difícil esto. No actuamos de esta forma de manera natural, ¿verdad? Pero esta es una búsqueda constante. El luchar en tu vida para que tengas espacio, para que puedas, ¿cómo le explico? La oración, orar, es una lucha, ¿sí o no? ¿A cuántos se les hace difícil orar? Es una lucha. Tenemos 1.500.000 distracciones, ¿verdad? El televisor, la música, limpiar la casa, limpiar el cajón, pasarle el vacuum adentro, que los nenes se montaron y con los pies llenos de grama y hay que limpiarlo. Cuando no tenemos esas cosas de distracciones, tenemos nuestra propia mente que nos intenta distraer. ¿Cierto o falso? Claro, porque tengo que hacer esto ahorita, no se me puede olvidar. Tengo que hacer esto mañana. Mira, mañana tengo que llamar a la familia para sacar la cita. ¿Sabes? ¿Cuántas distracciones tenemos? Se nos hace difícil entonces la oración, ¿verdad? Debemos esforzarnos por buscar la oración. Debemos esforzarnos con toda nuestra fuerza, valga la redundancia, para buscar ese momento o luchar contra las distracciones a diario para hablar con Cristo a pesar de. Y
les pregunto, ¿acaso no es eso la oración? ¿No es una búsqueda del rostro de Dios? Es una búsqueda, tú estás buscando. Cuando tú estás buscando, qué sé yo, una pastilla que se te cayó al piso, y tus losetas en tu casa son esas losetas que tienen muchos piquitos negros y blancos y color crema, y la pastilla es bien chiquita, color blanca. ¿Qué tú haces? Se me cayó una ayer, tuve que mover un mueble para arriba ahí para buscarla. Eso mismo es la oración, es una búsqueda incesante de algo que tú sabes que está ahí, que aparentemente las presiones de la vida intentan hacerte creer que es difícil encontrarlo o que no está, pero tú sabes que está ahí. Y tú tienes entonces que buscar, luchar, buscar. ¿No está aquí? Ok, sigo buscando, sigo buscando. Así mismo tenemos que hacer en nuestra vida de oración. Sí, ahí está el micrófono por ahí. Esa forma que tú estás diciendo Ajá. esa forma que tú estás diciendo que hay momentos de cuando se está fregando, cuando se está fregando, cuando vas en el auto, es que Dios propicia, a veces no se nos vea que Genoveva dice, porque pues Dios sabe todo, Dios nos creó con unas necesidades, y Dios nos creó con la necesidad de dormir, de comer, de trabajar, hacer tantas cosas. Pero Dios propicia el lugar y las cosas. Tú miras al cielo y ves las estrellas, ya eso es para tener una conversación con Dios. Tú vas caminando, ves una flor, ya eso tú hablas con Dios. Un lirio. Cosas preciosas que uno te presenta. El canto de una ave. A veces yo estoy en el cuarto, o a veces no, por lo regular. No hay un día que yo no escuche un canto de un pájaro en mi cuarto. Ya ahí hablaste con Dios porque empieza a decir, mira, Señor, ese canto de ese pájaro te está alabando a ti. Y por ahí empiezas a hablar y no es una oración repetitiva. Y cada día que tú vas, por donde quiera que vas, son cosas diferentes las que salen hacia Dios. Y sí hay un momento en el que uno tiene que sacar para orar esa oración, que uno va directamente con Dios. Pero durante el día se habla con Dios de diferentes maneras porque Dios pone el momento y con qué. Amén. Una relación de oración sin cesar significa esto: ver todo contra el telón de fondo de la presencia de Dios. Todo. Lo que está diciendo la hermana. Ve el pajarito cantando y el fondo del pajarito, ella ve el telón de la presencia de Dios. Aleluya. Ve la lluvia cayendo y ve el fondo, un telón que significa la presencia de Dios. Ve el cielo y ve un arcoíris o ve una nube bien alta y llena, cargada de lluvia. Y ve eso a través del telón de la presencia de Dios. ¿Sabes? Donde quiera que ponemos nuestra mirada en la tierra, en la naturaleza, en la creación, nos damos cuenta de que un ser inteligente, bendito sea el Señor, hizo esa cosa, lo creó. Entonces nuestra vida comienza a cambiar y comenzamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra visión empañada deja de estar empañada y comenzamos a ver todo bajo, más bien al frente del telón de la presencia del Señor. Una lluvia nos recuerda a Dios. Una dificultad en el trabajo hace que dirijamos nuestros pensamientos a Dios. Porque rápido, Señor, mira, tengo esta dificultad con este empleado, ayúdame, dame el favor y gracias porque necesito llevarme bien con todas las personas aquí. Una entrevista de trabajo. El primer bocado de un pastel nos hace agradecer al Dios que nos dio el sentido del gusto. ¿O es que usted nace con el sentido del gusto así porque sí? Usted nace con el sentido del gusto porque Dios le dio a usted una lengua con diferentes sensores ubicados en diferentes partes de ella para que usted pueda disfrutar de las cosas saladas, de las cosas amargas, de las cosas dulces. Eso es una bondad de Dios que se ha manifestado para que usted se dé cuenta de que Él es bueno, bendito sea el Señor. Le está dando el gusto a usted de poder disfrutar lo que se está comiendo. En una ocasión Paul Washer dijo,
hasta un vaso de agua que usted se tome, usted se lo debe tomar para la gloria de Amén. Dios. Porque usted, mira, aunque usted no lo crea, usted no lo, tal vez no lo vea, pero esa agua está pasando por una tubería, por un conducto, por un esófago, luego llega al estómago, luego ya en el estómago arranca para el duodeno, para el intestino delgado, para el grueso, y su cuerpo hace una absorción de agua para poder vivir. El agua es necesaria para la vida. Entonces, todo ese proceso que su cuerpo hace para absorber el agua, fue Dios quien lo diseñó así. Entonces usted debe tomarse el vaso de agua para la gloria de Cristo. Pero cuando tal vez no conocemos de ciertos temas, no podemos ver tanto la grandeza de un Dios, de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. Pero a medida que vamos dando, mira, el cuerpo humano es una de las cosas que usted puede estudiar y usted puede ver ahí bien claro, de cara a cara, la omnipotencia de Dios, creándolo a usted y a su cuerpo y a sus órganos vitales. Luego al usted estudiar la función de esos órganos, usted se da cuenta que su Dios es bueno porque lo creó para que su organismo sobreviviera y funcionara y no se muriera. ¿Quieres hablar algo? Dime. Mira, eso que yo digo, que cuando, ¿verdad? Aunque se nos haga difícil, anda. Gracias. Ay, Dios mío. Que yo digo que aunque se nos haga difícil, ¿verdad? Esa búsqueda para orar con el Señor es importante, ¿verdad? Y es importante que nos esforcemos porque en medio de eso no solamente nosotros estamos hablando con el Señor, salimos bendecidos porque si prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir muchas veces, Él nos va a hablar. Y es como uno se da cuenta que la presencia de Dios está ahí con nosotros y va caminando, ¿verdad? Con nosotros en cada minuto, en cada momento, pero es prestarle atención a la voz de Dios también. Amén. Es como una vez yo le estaba contando a mi esposo que yo estaba picando un ajo, sacándole, yo creo que yo lo dije una vez aquí, sacándole las cosas que no le servían. Y yo estaba hablando con el Señor, porque pues yo hablo así con el Señor así, y de momento el Señor me habló, ¿sabes? Con ese ajo. El Señor me habló con ese ajo y me dijo, mientras tú le sacas, o sea, así como tú le sacas lo que no le sirve al ajo, así yo te saco las cosas que no te sirven en tu vida. Amén. Y te pongo cosas que sí son de mí, que sí provienen de mí. O sea, que cuando nosotros hablamos con el Señor está presto a oírnos, pero también Él nos va a hablar. Amén. Él nos va a hablar y vamos a salir doble bendecidos, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y Él nos va a dirigir hacia donde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer y eso. Y pues, eso. Amén. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración, tenemos un tapón en nuestros oídos espirituales y no oímos a Dios, o por lo menos no lo escuchamos con tanta facilidad como Dios diseñó que fuera, ¿no? A medida que vamos buscando el rostro del Señor y vamos orando y vamos conversando con Él, se nos van quitando los tapones de los oídos y la cerilla también, que lleva ahí tal vez no sé cuánto tiempo acumulada. Y el Señor, y comenzamos a escucharlo. Comenzamos a poder escuchar. Mira, si usted no escucha la voz de Dios, usted está en graves problemas. Porque su vida, en otras palabras, está siendo dirigida por usted mismo. ¿Y cómo puede un ciego dirigir su propia vida? Usted necesita, es vital, la voz de Cristo en su vida. ¿Por qué digo esto? Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Si no oye su voz y no lo siguen, no va a tener tampoco la vida eterna. ¿Tú sabes? El micrófono. Ayer, que tiene que ver con cómo uno escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo también. Porque ayer fui a una entrevista y era cuestión de entregar los documentos, hacer una fila y la fila fue kilométrica. Y yo llegué y como a la mitad de la
cuando yo fui a hacer una pregunta y a mí me tocaba la cola. Dice, me dijeron, el grupito me dijeron, olvídese de eso, váyase allá y acomódese donde estaba. Quédese con ese número porque ese fue el que le dieron, así que váyase allá. Y ahí pues entonces yo me calmé y me quedé, me fui, me busqué el sitio donde estaba y me quedé. Pero era solamente para entregar documentos y ya salía uno rápido. Lo malo era esperar en esa fila tan larga y al sol caliente. Pero el Espíritu Santo me estaba inquietando a mí de que yo había hecho mal al coger ese número que no me pertenecía y no pude estar en paz hasta que yo me fui un poco atrás a tratar de negociar con alguien que me diera su turno y yo darle el mío para que adelantara. Y eso es una forma en como Dios obra en sus hijos también y le hace ver a uno dónde uno está fallando, en qué momento uno resbala o en qué momento uno pasa desapercibida ciertas cosas y las da por buenas. Así que yo espero que eso también me ayude en algo para Amén. cuando uno pues se le presentan esas situaciones, no solamente de tener un turno que no le pertenecía, sino pues otras cosas. Siempre hay cosas que pasan en la vida de uno que uno a veces las puede ver por buenas. Y si uno se concentra y habla y ora y se presenta ante Dios, Dios mismo le va a contestar de alguna manera y le va a dejar ver a uno lo que está mal en nuestra vida. Amén. De nada. Vamos a tener, faltan 10 minutos. Vamos a continuar para ver si acabamos hoy con el favor de Dios. Miren, todo y cualquier cosa, incluso si escucha un culto de adoración mientras lava los platos, puede convertirse en una oración incesante en su vida, en una comunicación constante con nuestro Creador. A veces decir mucho, a veces decir poco, pero vivir cada momento de la existencia nuestra como si Dios estuviera al lado nuestro. Después de todo, Él lo está. ¿O no? Pues eso no es lo que decimos. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Yo nunca ando solo, siempre Cristo está conmigo. Pues tenemos que vivir como si Él estuviera allí. Amén. Y hablarle, porque Él está allí. Él está aquí. Así que, ¿qué tiene que ver la comunicación incesante con protegernos del enemigo? ¿Con cuánta frecuencia la soledad y la inseguridad abren un alma a la seducción? Sin embargo, nuestra siguiente exhortación en realidad ayuda enormemente a combatir la soledad y la inseguridad. ¿Y cuál es? Ser agradecidos a Dios, dar gracias a Dios en todo. Las personas a prueba de seducción viven con gratitud activa, es decir, continuamente. Cuando encontramos, dado la vuelta a la última página de todas estas cosas que estamos analizando, ¿verdad? Cuando lleguemos al final de nuestro estudio, vamos a ver que nosotros tengamos que saber de memoria que la falta de satisfacción es un ataque del enemigo que él usa en nuestra contra. La falta de satisfacción nunca debe ser ignorada en nuestra vida. Un alma insatisfecha nunca debe ser ignorada. Más bien, los sentimientos constantes o crónicos de falta de satisfacción son banderas rojas flameantes que deben inspeccionarse bien en nuestra vida. Tales sentimientos pueden significar que algo vital está perdiéndose y debemos buscar a Dios sin demora. Rápido. Otras veces la falta de satisfacción insistente puede ser simplemente el subproducto de una sociedad que solo busca el placer. Piensen en esto. Los publicistas gastan incontables millones de dólares cada año para convencer a la gente de que no estamos satisfechos todavía. Puesto que nuestro corazón se engaña por naturaleza y fácilmente, a veces nuestros sentimientos nos dicen que estamos menos satisfechos de lo que en realidad estamos. Muchas veces no tenemos un problema de conocimiento, sino un problema de obediencia. Muchos de nosotros conocen el diseño de Dios para la vida cristiana. Muchos lo obedecen, otros
Entonces, a veces en nuestra vida nuestro principal problema no es de conocer, no es de conocimiento, sino de obediencia y sujeción al Señor. Sea agradecido y dé gracias. Si leemos las cartas de Pablo, parecemos ver, ¿verdad? Parece que estamos viendo a un Pablo que está agradecido bien tangiblemente, suficientemente. ¿Cómo comienza las cartas? ¿Cómo las termina? Doy gracias a vosotros que estáis en tal lugar por vuestro crecimiento en Cristo. Doy gracias a Dios por vosotros, porque aunque yo tenía el derecho de que ustedes me mantuvieran, no lo hice para no ser carga a ustedes. Pero aún así, yo revisando toda yo no queriendo que ustedes me mantengan, aún así hubieron creyentes que me dieron de comer y me dieron hospedaje en su casa. ¿Ves? Doy gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo en diferentes. Pedro, los apóstoles, la manera de escribir, las acciones de gracia, nunca cesaron en sus vidas. Era algo que lo hacían constantemente y en muchos, ¿sabes? Muchas veces. Y por último, no apague al Espíritu Santo. 5:19. No apaguéis el Espíritu. Nada será más importante para que vivamos a prueba de seducción que practicar la vida llena o controlada por el Espíritu Santo. Somos totalmente incapaces de una victoria constante por nuestra propia cuenta. Medio lleno sigue siendo medio vacío, ¿no? ¿Es cierto? Pote de agua está medio lleno, pues también está medio vacío, es la misma cuestión. Medio graduado sigue siendo medio colgado también. No colgado, ¿verdad? Colgado es alguien que le va mal, pero medio graduado puede seguir siendo medio incompleto, porque todavía le falta camino, aunque sea un semestre, aunque sea una clase. Como el anuncio, mi papá es casi abogado, casi doctor. Pues mire, sigue siendo casi igual a la mayoría de la sociedad sin un diploma de doctorado, porque todavía no tiene el doctorado. ¿Tú me entiendes? Sin toda la investidura del poder del Espíritu Santo, no tenemos defensa contra las trampas del enemigo. El único espíritu que puede vencer a los espíritus seductores es el Espíritu Santo. Cuando nosotros lo apagamos en nuestra vida, ¿verdad? O cuando estamos parados, es equivalente. Miren, apagar el espíritu en nuestra vida es el equivalente al estar nosotros frente a Goliat. Pero a diferencia de David, que David estaba con la presencia del Señor, y por eso fue que se atrevió a decir todo lo que dijo. David le fronteó a Goliat. David se le guilló a Goliat. No, él no le ganó, él no se enfrentó a Goliat a ver qué pasa. No, él se paró frente a Goliat, él le gritó a Goliat frente a todo el ejército de los gigantes que estaban detrás de él y frente a la gente de su pueblo también. Y le dijo allí a toda boca: el Señor te entregará en mi mano hoy, y yo te cortaré la cabeza, y se la daré a comer a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Que un enano venga y te diga eso frente a un ejército por el amor a Cristo. O sea, el tipo, algo andaba al lado de David que lo hacía sentirse seguro de lo que estaba diciendo. Y ese algo es alguien, es el Todopoderoso que andaba allí. Pero cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida, es el equivalente a pararnos frente a Goliat. Lo único que ese alguien no está. Estamos solitos allí frente a Goliat. Entonces ese alguien, Dios, a pesar de que ve que estamos haciendo una idiotez, en el sentido de enfrentar a Goliat solo, sin él, como quiera, a veces en su misericordia se nos para al oído y nos dice: vamos tú, te van a matar, loco. Ven acá, si yo te quiero dar las herramientas para que tú venzas a Goliat, ven acá. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Amén. Y ya. Entonces nos recuerda
así estamos en la vida cristiana. Estamos expuestos a las tentaciones y a las pasiones y a las seducciones. Estamos expuestos. El único, perdón, eso ya lo mencioné. No apaguéis el fuego del Espíritu es una regla que tenemos que obedecer si queremos ser victoriosos en la vida cristiana. Si usted quiere vencer sobre cualquier situación que usted tenga, si usted quiere vencer sobre, usted tiene un mal carácter, digámoslo así, un ejemplo, tiene problemas con la ira, con el enojo, tiene problemas con la pornografía, por ejemplo, tiene problemas con el ser, con el dar sonrisas a la gente. ¿Cómo ustedes han visto a un cristiano así? Tiene que reírse. Usted tiene que mostrar a Cristo. Cristo no estaba así. Entonces, ok, lo reconoce. Tengo problemas en esta área, un ejemplo. Tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, mi cara no va a cambiar. Mi cara va a seguir siendo así. Si el Señor me llena, entonces puedo yo brindarle una sonrisa a usted. ¿Cómo voy a impactar una vida? Si yo voy a evangelizar por ahí, ¿verdad? Y voy a predicarle a la gente que Cristo llena la vida de alegría a pesar de los problemas. ¿Cómo ellos van a creerme si me ven así? O me ven predicando todo el tiempo con estos... Mi hermano, tengo que reflejar la alegría de Cristo. Tenemos que hacerlo. Como creyentes todos estamos metidos en un proceso que tenemos que ir creciendo, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos porque para que ese crecimiento lo veamos, sea de nuestro aprovechamiento y sea manifiesto a todos también. Tenemos que procurarnos por crecer, por el amor a Cristo. Si no nos preocupamos por crecer, algo anda mal. Hay signos, hay bombillas rojas prendiendo si no nos preocupamos, si no sentimos la necesidad de preocuparnos por crecer en Cristo. Dios nos formó a cada uno de nosotros con una mecha que espera ser encendida. Él nos creó para el fuego del Espíritu Santo. Si apagamos su fuego, buscaremos calor en alguna otra parte. Allí es donde probablemente nos quememos. Por cierto, no estoy hablando únicamente de la pasión sexual, sino también hablo, por ejemplo, del enojo, la ira y toda otra forma de lujuria. También son pasiones fraudulentas o fuegos por su cuenta, fuegos por sí mismo. Pero, por ejemplo, cuando usted lee, para acabar ya, cuando usted lee Éxodo 3, usted lee la historia de Moisés, ¿verdad? Donde estaba la zarza ardiendo y no se quemaba. Entonces, si vemos en el versículo 3 de Éxodo 3, nos damos cuenta cuál fue el motivo que le llamó la atención a Moisés hacia el fuego. No fue el fuego nada más. El fuego es algo que Moisés había visto en otra parte. Lo que llamó la atención de Moisés fue que esa zarza estaba prendida en fuego y no se consumía. Así que entonces nos damos cuenta que el fuego de Dios es un fuego distinto. O más bien, el Señor tiene poder aún sobre las cosas que ya por lo general hacen lo mismo en todos los lugares, como lo es el fuego. Hebreos 12:29, para concluir, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Como usted puede darse cuenta, Dios es el único fuego que puede consumir un objeto sin destruirlo. El enojo destruye, la ira destruye, la lujuria destruye. El fuego de Dios no es destructivo para nosotros los creyentes. El fuego de Dios en nuestra vida hace el trabajo de mantenernos con vida y de quemar aquellas cosas en nosotros que no son correctas o no se ajustan a la voluntad de Cristo. Pero a nuestro propio Espíritu de Dios, a nuestro ser, no nos hace daño.
Porque Dios tiene esa capacidad de controlar su poder de manera que no nos destruya a nosotros, pero que sí destruya en nosotros las cosas que están mal. Y para concluir, ahora sí, Él no deja de alimentarnos con su propio poder. Dios es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Y Él nos invita a alimentarnos con Él. Ninguna otra pasión feroz en nuestra alma podrá evitar jamás que nos quememos que esta pasión de ir a su presencia y cenar con Él. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en las áreas que cada uno de nosotros sabemos y el Espíritu Santo ha trabajado en sus mentes y les ha mostrado que deben ser fortalecidas. Y vamos a agradecer a Dios que su fuego consumidor no nos destruye, sino que en cambio nos purifica. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Queremos pedirte que nos llenes de fortaleza, Señor, en las áreas de nuestra vida que hemos visto que tu Espíritu nos ha mostrado más bien que tenemos que crecer, Señor Jesús. Que nos fortalezcas en estas áreas para que podamos alejarnos de ellas, Señor Jesús. Te agradecemos por tu fuego consumidor, el cual no nos destruye, sino que más bien hace una función de purificador en nuestra vida. Amén. Gracias por tu presencia. Gracias por ese fuego, Señor, que nos has encendido en nuestro interior y buscas perfeccionarnos, Señor, sin destruirnos, Padre. Te damos las gracias, estamos agradecidos por todas las cosas que tú has estado haciendo en nosotros, por las que harás también. Te damos gracias, Señor. Te suplicamos que podamos vivir una vida libre de seducciones, Señor, siendo obedientes a estos principios bíblicos, de orar sin cesar, de no apagar tu espíritu, de ser agradecido y darte gracias, de abstenernos del mal y de ser felices en tu fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden ir al baño, tomar agua, hablar con el vecino un ratito, hablar con papá un ratito. Dios los bendiga.